Fario de la cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Sí, gracias, señor presidente. Tenemos confirmada asistencia del señor don Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, acompañado del asesor del Ministerio, don Juan Francisco Gómez. La diputada señora Paulina Núñez será reemplazada en el día de hoy por el diputado señor Miguel Mellado, que ya se encuentra presente. También comunicamos pareo entre la diputada señora Pamela Giles y el diputado señor Jorge Alessandri para la sesión de hoy jueves. Se ha recibido moción de los diputados Fuentes, Castro, don José Miguel, Eguiguren, García, Romero, Santana, don Alejandro, Sauerbaum, Urriticoechea, diputada señora Flores, doña Camila y Luc, que modifica la carta fundamental para declarar inhábiles para ser candidatos a cargos de elección popular a quienes sean consumidores de estupefacientes o sustancias psicotrópicas ilícitas. Comunicación del diputado señor Karim Bianchi, que pide que se ponga en tabla el proyecto que establece una unidad absoluta para todo acto o contrato que considere tabla de mortalidad que exceda 85 años y para establecer que aquellos pensionados que hayan ejercido el derecho a anticipo consagrado en la ley 21.330, una vez hayan pagado el total de las sumas que se le hayan adelantado, verán a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada. Eso es todo, señor presidente. El oficio que envía el señor Bianchi, que además lo publicó por redes sociales señalando que este presidente de manera... Presidente. Ahora sí. Sí. Listo, muchas gracias. Había ofrecido la palabra sobre la cuenta y como nadie la había tomado, yo solamente hacer una cuestión respecto al punto de la carta enviada por el señor Bianchi, que tal cual la señala, la informa el secretario, pareciera correcta, pero en redes sociales también le he estado haciendo una imputación falsa, señalando que habría sido este presidente el que habría, por posición personal, corrido y trabado el trámite del proyecto que tiene renta vitalicia. Recordar que fue una decisión que la Comisión adoptó pidiéndole al Ejecutivo tomar algún tipo de postura respecto a esa materia, por lo tanto el señor diputado está mintiendo públicamente respecto a eso, y segundo que por decisión de la misma Comisión, en sesión de esta semana, por solicitud del diputado Soto, el diputado Zafirio, se había determinado retomar la discusión de ese proyecto de ley. Así que solamente eso para claridad. Lamentablemente el diputado Bianchi solamente presentó la nota, hace un descargo por redes sociales y no está presente para defender su punto. Ofrezco la palabra sobre puntos varios ahora. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Terminada la cuenta, la presente sesión tiene como propósito continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de temas técnicas especiales de investigación para su persecución. Boletín 14.008, discusión calificada de inmediata. Han sido invitados el señor subsecretario de Interior y los autores de la moción. Contextualizar, esta fue una discusión que ya habíamos partido hace bastantes meses. El Ejecutivo solicitó plazo para poder presentar indicaciones, por lo cual habíamos suspendido su tramitación. Atendido que el Ejecutivo la semana pasada presentó las indicaciones, retomamos la discusión. Este era un tema que estaba en tabla para el día martes, pero solicitud del Ministerio del Interior, en particular del asesor legislativo del Ministerio del Interior, se me solicitó poder cambiar la fecha de la sesión porque el día martes no iba a estar presente ni el Ministro del Interior ni el Subsecretario del Interior. Y se me pidió para que ellos estuvieran presentes cambiarla a la discusión del día de hoy. Lamentablemente, antes de iniciar la sesión, el señor subsecretario informa que tenía que salir del ministerio y no iba a estar presente tampoco al comienzo de esta discusión e iba a intentar llegar durante la jornada. Le quiero dejar la palabra primero a uno de los autores de la moción y quien más insistentemente ha estado solicitando la tramitación rápida de este proyecto, el diputado Mellado. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, al fin podemos retomar la discusión de este importante proyecto que de la gente del Maule hasta en la zona sur del país es muy importante. Sí, yo espero que podamos tramitarla con celeridad, presidente, porque es muy importante. Acuérdese que todavía queda en el Senado todavía. Por lo tanto, yo espero que
que lo hagamos con celeridad y discutamos con altura de mira cada una de las indicaciones, no solo que el Ejecutivo, sino que también el diputado Alessandri también colocó en este proyecto. Sobre el particular, no veo tantos diputados tampoco de la comisión. Vamos a votar en las indicaciones, presidente, pues si es así, ¿estará el quórum para aprobarlo? Muchas gracias, diputado. La idea era discutir con la discusión y la votación en particular del proyecto hoy día, ¿ya? Pero lamentablemente no solamente hay un bajo quórum de participación de parlamentarios, sino que tampoco está la autoridad política que debería ser quien nos partiera explicando las diferentes indicaciones respecto a esto. No corresponde, diputado Cruz Coque. Sí, entiendo que junto con saludarle a usted, a las personas que nos escuchan y a los diputados, entiendo que el subsecretario Gali tuvo un problema urgente, se atacó ayer un cuartel de la PDI, está en esto, va a retomar. Y hoy día hay personas que están desde la subsecretaría disponibles para hacer ver las indicaciones. Yo entiendo que la invitación se formula al subsecretario, pero para buscar avanzar, yo preferiría que ellos pudiesen al menos exponer las indicaciones del Ejecutivo y así vamos dándole un poquito de ritmo a esta discusión que, como ha señalado el diputado Mellado, se ha demorado y nos quedan todavía varios trámites por delante. Así que usted me dirá si eso es posible. Gracias. Sí, efectivamente, también señalaré antes que estamos en proceso de discusión al interior de la sala también un proyecto de esta comisión, por lo tanto hay algunos parlamentarios que tienen que intervenir también en la sala. Hacer esa salvedad. Y respecto a lo segundo, efectivamente este es un proyecto que lleva ya un tiempo en la comisión, pero la suspensión de la tramitación no corresponde a responsabilidad de la comisión, fue el Ejecutivo el que pidió la suspensión de la tramitación, toda vez que ellos iban a ingresar algún tipo de indicaciones. Yo no tengo ningún problema que pueda exponer el asesor del Ministerio del Interior. Reglamentariamente ustedes saben que no es lo que corresponde, pero para poder avanzar claramente lo voy a hacer. Diputado Mellado. Presidente, sí, mi pregunta era que ¿podemos votar las indicaciones con los diputados que están presentes, secretario? ¿Por su intermedio, presidente? Señor secretario. Señor presidente, desde un punto de vista netamente reglamentario, no sin ningún otro criterio, el quórum para poder votar cualquier proposición en una comisión es de 4 diputados, ¿no? Eso es solamente el punto de vista reglamentario. Sí, se puede avanzar. Ya, le vamos a entregar entonces la palabra al asesor del Ministerio del Interior. Presidente, muchas gracias. Por acá, Juan Ignacio Gómez, jefe de asesor legislativo del Ministro del Interior. Primero que todo, refrendar lo que señaló el diputado Cruz Coque. Efectivamente, presidente, como usted señaló, el subsecretario Gali hizo presente a la comisión hace unos minutos atrás que producto del ataque al cuartel de la Policía de Investigaciones ayer, él tenía que constituirse en este momento en terreno para verificar los daños y que esperaba poder reintegrarse en la sesión lo antes posible. Presidente, y en orden a lo que usted nos ha señalado, efectivamente, presidente, cuando uno revisa el comparado del proyecto, vemos que hay dos grandes partes, ¿no? La primera parte, que corresponde a la mayoría, ¿no es cierto?, de tipos penales relativos a la sustracción de madera que vienen indicados en la propuesta de moción y algunas indicaciones tanto del diputado Alessandri como otras del Ejecutivo que, al menos en lo que toca a las indicaciones, ¿no es cierto?, del Gobierno respecto a esta parte, vienen a hacer precisiones de redacción en función de indicaciones que vienen a partir de la página más o menos 8 del comparado. Respecto a las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, presidente, creo que ellas apuntan no solamente a la persecución penal del robo de madera, sino que también reconoce que hay una dimensión asociada a este delito que requiere no solamente de una perspectiva o de una óptica penal, sino también desde una perspectiva administrativa y cómo podemos generar sinergias desde la administración del Estado para que diversos organismos puedan atacar también lo que es un mercado negro de madera que no solamente implica un perjuicio fiscal significativo en materia de impuestos que se evaden,
sino que también son el incentivo a que este delito ocurra. Finalmente, a nuestro juicio, gran parte de la delincuencia asociada a este ilícito ocurre básicamente porque hay un mercado, ¿no es cierto?, que demanda esta madera. Y por ello, atacar al mercado, como esta comisión muy bien trabajó también a propósito de la reforma de la ley de drogas, ¿no es cierto?, no solamente es suficiente atacar el delito en las personas de quienes lo cometen, sino también atacarlo respecto del mercado que genera esa demanda. Y por eso las indicaciones, ¿no es cierto?, que ustedes tienen en el comparado apuntan a esa línea. Cómo poder generar un sistema de trazabilidad desde documentos tributarios, ¿no es cierto?, y cómo poder facilitar la fiscalización de diversos organismos que uno puede contar desde el Estado para atacar este mercado. De esa manera, presidente, en las indicaciones que creo que es más pertinente que quizá más que hacer una presentación extensa, poder discutirla en su mérito uno a uno e ir realizando ahí las explicaciones más al detalle, pero simplemente quisiera señalar que ellas apuntan y recogen el trabajo que ha realizado el Servicio de Impuestos Internos, la Corporación Nacional Forestal y diversos gremios asociados a la madera desde el año 2018 hasta ahora. Respecto al anterior proyecto, presidente, que ya fue rechazado en insistencia en esta Cámara, señalar que era una moción del año 2018 y que respecto de las indicaciones que se han presentado hoy a esta moción, aparece muy significativo lo que señalaba recién. La conciencia desde la Administración de la importancia de atacar las condiciones que generan el delito han sido bastante, hay un trabajo muy amplio y las indicaciones que estamos presentando hoy vienen principalmente a recoger estas aprehensiones. Así que, presidente, creo que eso es lo que yo querría señalar al inicio, y para no demorar más, presidente, si usted lo tiene a bien, comenzar con el estudio de las indicaciones en particular. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Me hubiera gustado de que nos hubiera hecho una exposición de todas las indicaciones, pero ya que no existe una presentación global, vamos a pasar entonces a la discusión indicación por indicación, y allí vamos a estar solicitando su postura respecto a la misma. Señor secretario, ¿cómo deberíamos estar? Sí, señor presidente, tenemos un comparado en el cual se han ido agregando todas las indicaciones. Podríamos, si a usted le parece, ir viendo una a una, como lo hemos hecho en nuestros casos. Bien, en la primera indicación es del diputado señor Jorge Alessandri. Bueno, incide en el proyecto de ley, que este proyecto de ley comienza, su artículo primero dice: modifícase el Código Penal en el siguiente sentido. 1. Incorpórase el siguiente párrafo 4 ter al título 9 del libro segundo. El 4 ter se llama de la sustracción de la madera. Y su primer artículo es el 448 septies, que dice lo siguiente: el que robe o hurte madera en troza comete sustracción de madera y será sancionado con las penas señaladas en los párrafos 2, 3 y 4 del presente título. Cuando la madera sustraída tenga un valor que exceda las 5 unidades tributarias mensuales, se aplicará además la accesoria de multa de 75 a 100 unidades tributarias mensuales. Su inciso segundo señala: los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito caerán en comiso. Las dos incisos tienen indicaciones. La primera, que es la que establece propiamente tal el tipo del que robe o hurte madera en troza, que comete sustracción de madera, y señala las penas y la pena accesoria de multa, tiene una indicación del diputado señor Jorge Alessandri, que dice, para incorporar entre la palabra madera y comete la expresión o troncos. Yo creo que aquí tiene que haber sido... Sí, no, lo que pasa es que si lo ponemos entre madera y comete, porque después de madera en el comparado, si ustedes pueden apreciar, va la expresión en troza. Tal vez... Claro. Después de en troza. En troza y comete. Exacto. Eso. Ahí estaría bien, sí. Entre la palabra troza
Le vamos a sacar madera, entonces vamos a poner troza y comete la expresión de tronco. De tal manera que sería el que robe o hurte madera en troza o troncos, comete el delito. No solamente lo que es troza, sino que en tronco. Troza entiendo que es la madera que viene ya laborada, ¿no? ¿Sí? Y en el inciso segundo, indicación del Ejecutivo. Pero el señor Alejandro quiere hablar. Sí, pero terminemos. Ya. Terminemos con la indicación y le doy la palabra al diputado Alessandro. Ya. Indicación del Ejecutivo al inciso segundo, que se habla del comicio, ¿no? De los implementos utilizados para cometer el delito, como el vehículo, las herramientas, los instrumentos. También acá el Ejecutivo presenta una iniciativa en el sentido de sustituir el inciso primero del artículo 448 septies, también en el inciso primero. También en el inciso primero, la frase madera en troza por expresión troncos o trozas de madera, que va en el sentido de lo dispuesto por el diputado señor Alessandri también, que viene con la reacción distinta. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Disculpe que no esté ahí, pero estoy también esperando hablar en la sala de la Cámara. Esta indicación nace de conversaciones con fiscales y exfiscales que han trabajado en la Araucanía y en la octava región, y busca que sea más fácil perseguir el delito. Cuando hablamos de troncos, es un árbol que ya está más procesado, que se le ha sacado la corteza, y muchas veces el robo no solamente es cortar desde la tierra, sino que el robo se producía de bodegas o de un camión que era asaltado, y en ese camión asaltado iba la madera en distintas etapas. Podía ir directamente desde la tierra cuando había sido recién cortada, o ya más procesada. Por eso que busca englobar más, y veo que la indicación del Ejecutivo va en el mismo sentido. Quizás hablaron con los mismos fiscales o exfiscales que les recomendaron esta ampliación, así que si el Ejecutivo piensa que la mía va incluida en la de ellos, yo feliz de retirar la mía y que aprobemos la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Alessandri. No sé si el Ejecutivo tendrá algo que decir respecto a esta indicación. Presidente, nosotros estamos contentos con el diputado Alessandri. Nosotros justamente con la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Agricultura, al trabajar estas indicaciones, vimos que la expresión que corresponde, digamos, a la técnica industrial es la troza de madera, por lo cual entendemos que, y siendo nuestra, por cierto, la argumentación del diputado Alessandri, entendemos que también está incluida o subsumida en nuestra indicación, presidente. Muchas gracias, señor Gómez. ¿Ofrezco la palabra sobre el punto? Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo tengo un cuestionamiento respecto a cada una de la creación de este delito en particular. Yo creo que hay temas interesantes en el proyecto, pero no van orientados por la creación de una nueva categorización del robo o del hurto, ¿ya? El robo y el hurto que están establecidas en los títulos, en este título del Código Penal, y en particular los párrafos 2, 3 y 4 del presente título, resulta que contempla claramente este tipo de figura. Entonces, el ampliarlo y el establecer una figura por el robo de las maderas, podríamos entonces mañana establecer el robo de bicicletas, o el robo de celulares, o el robo de etcétera. Estoy tratando de extremar el ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, no sé si será conveniente el estar creando figuras de robo y hurto específicos, si ya la figura del robo y el hurto está establecida. Y en esta norma en particular, porque ni siquiera se están cambiando las penas, no sé qué tan conveniente será el establecer este tipo de categorización especial para la troza y el tronco. Me explico, ¿ya? Así que yo creo que, y ahí un tema más de fondo, y que dice relación con algo que hemos discutido ya en esta comisión en varias oportunidades, que dice relación con las herramientas que se le entregan a las diferentes policías y al Ministerio Público,
en orden a llevar adelante procesos investigativos que permitan efectivamente, y al Servicio de Impuestos Internos también, que permitan efectivamente hacer efectivo el control de este delito, pero la creación de delitos particulares al interior de delitos generales, insisto, podemos llegar al extremo de que vamos a tener que buscar, ya que el aumento de robo de celulares en el país ha aumentado, vamos a tener que crear la figura especial de robo hurto de celulares. Cuestión que en lo particular no me parece. Diputado Mellado. Sí, presidente, sí, entiendo su posición, pero vemos de que la ley que está actualmente, que es general, no específica a un robo, ha aumentado de 25 millones de dólares a 68 millones de dólares los robos de madera en la macrozona sur, no, o sea, estamos hablando de Maule hacia el sur. O sea, la ley no protege en este momento a la gente que honestamente produce y troza la madera. Pero además, le quiero decir de que más adelante hay indicaciones del proyecto de ley a una ley vigente, ¿cierto?, donde está el abigeato y se coloca también, o subtracción de madera. O sea, se aplica a la ley del abigeato también el tema de la madera, porque también no debería ser abigeato, digamos, debería ser un robo normal. Entonces, yo creo que el robo de madera es un tema muy preocupante y creo que es importante en los artículos más adelante van a dar pie a la respuesta, digamos, a su inquietud, porque lo que hay ahora es la definición, entiendo su inquietud, pero en la definición se define efectivamente qué es lo que se quiere determinar para luego entrar en las indicaciones del Ejecutivo, sobre todo donde coloca incorpora otros organismos, digamos, a la persecución de este delito en específico. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo la impresión que esta discusión la tuvimos ya, que cada uno de nosotros planteó su postura frente a este tema. Si no me equivoco, es porque estaba precisamente en la sesión de la sala y es bastante incómodo tener que estar atento al debate de la sala y tener que estar además presente en la sesión de la comisión votando. Yo me imagino que estamos votando en particular. Si eso es así... Efectivamente, diputado Zafirio, estamos votando en particular, la situación estaba dada porque este es un proyecto que tiene discusión inmediata. No ha terminado, presidente. Sí. Si me permite, presidente. Estaba contestando la pregunta que había hecho, nada más. Presidente, el argumento entregado por el diputado Mellado en cuanto a que es necesario crear un tipo delictivo nuevo porque se ha aumentado desde el Maule al sur el hurto robo de madera, es un argumento, por decirlo menos, insólito. Crear un nuevo tipo delictivo no va a disminuir la ocurrencia de este tipo de delitos. Eso tenemos que tenerlo claro. Aquí lo que hay es una notoria y manifiesta ineficiencia de las policías para abordar este tipo de delitos. Hay concomitancia entre determinadas policías y las mafias que hurtan, roban madera en el sur, que hacen aún más difícil la persecución y la sanción de este tipo de delitos, que ya tiene un tipo específico en el Código Penal. Presidente, esta discusión la hemos tenido, creo, en varias ocasiones, particularmente cuando se discutió en general el proyecto. Yo creo que no tiene mucho sentido seguir argumentando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Yo comparto, fue la opinión que yo mismo vertí respecto a esta materia, pero en la votación en general, respecto a este proyecto de ley, fue aprobada en general. Por lo tanto, nos obliga como comisión, y sobre todo si hoy día tiene además discusión calificada de inmediata, nos obliga a proceder a la discusión en particular de la misma, ¿ya? Yo creo, al igual que el diputado Zafirio, que esta es una discusión que ya dimos y por lo tanto voy a someter a votación la indicación 1 y 2, que son idénticas. Señor secretario.
Señor Velázquez, no lo escuchamos. Pequeño detalle. Sí, gracias, Francisca. Sí, la idea es exactamente la misma. Conforme con la indicación del diputado señor Jorge Alessandri, quedaría que robe madera, madera en troza o troncos, comete, y la otra es lo mismo para el revés, porque dice troncos o trozas de madera. En realidad habría que optar por una de las dos para que quede con una de las dos redacciones, señor presidente. Yo retiro la mía, presidente, Y queda la del Ejecutivo. Ya. Muchas gracias, diputado Alessandri. Ya. Gracias. Y en votación. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tenemos entonces en votación en la página 1 del comparado. La indicación del Ejecutivo. Está la propuesta del Ejecutivo en el sentido de incorporar esta indicación, y lo que correspondería sería votar, por lo tanto, el artículo 448 septies con la indicación del Ejecutivo. Sí, en el caso de que la indicación no sea aprobada, entonces se votaría en su versión original del proyecto. ¿Se le parece, señor presidente? Votemos la indicación, ¿cierto? Indicación del Ejecutivo de la página 1 del comparado. Don Jorge Alessandri no puede votar porque está pareado. Está la señora Carol Cariola. Señora Carol, por favor. Sí, secretario, yo voto en contra. La verdad es que tampoco me hace sentido la propuesta central, el fundamento de este proyecto de ley. Comparto los argumentos del diputado Zafirio y también, por supuesto, del diputado Ilavaca. Gracias. Don Juan Antonio Coloma no está presente. En contra. Don Luciano acaba de salir de la sala, pero sigamos, votamos al final. Señora Camila Flores, por favor. Está sin audio. Está sin audio la señora Camila. A favor, ya. A favor. ¿Lo vimos bien? A favor. Don Gonzalo Fuenzaría, no está tampoco. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, por favor. Don Diego Ibáñez. Ya, lo dejamos para el final. A don Diego Ibáñez. Vamos para el final. Señora Pamela Giles, le cuento que está pareada con don Jorge Alessandri. Vamos, señora, por don Miguel Mellado, por favor, por la señora Paulina Núñez. A favor, secretario. A favor. Don René Zafirio. Contra, señor secretario. En contra, don René. Don Leonardo Soto. Señor secretario, voy a fundamentar brevemente mi votación. Mire, este proyecto de ley que pretende reforzar la tipificación de los delitos de sustracción de madera con nuevas figuras penales y nuevas facultades para investigar, yo creo que, presidente, es una solución falsa a un problema verdadero. Porque compartiendo lo que dice el diputado Mellado, de que hay gran robo de madera en algunos lugares del sur, entre ellos la macrozona de la Araucanía, que entiendo que señaló, los problemas de robo de madera no se solucionan haciendo estos cambios en los tipos penales. Se solucionan con una mejor persecución policial, se solucionan con más inteligencia policial, se soluciona con detenidos y con personas imputadas ante la justicia y con buenas pruebas para obtener condenas. De nada sirve subir hasta el infinito las penas de estos delitos o cambiar sus redacciones si nunca hay detenidos ni tampoco hay pruebas que acrediten los delitos que imputan. Y por eso yo digo que es una solución falsa a un problema real. Y la prueba está que estamos ahora votando que el tipo penal que ya existe sobre el robo o hurto de madera en troza, se le agregue robo o hurto de madera
de madera en trozas y también en troncos. Yo no sé si eso va a cambiar, hacer un antes y un después en la persecución de estos delitos. Yo creo que no, y yo creo que más bien es pirotecnia, es mostrar que se está haciendo algo contra el robo de madera, pero no es algo real, no va a modificar nada en la realidad de este delito en los lugares que se presenta. Por lo tanto, presidente, yo no voy a ser parte de crear esta falsa sensación de avance cuando no hay detenidos, no hay imputados, no hay pruebas y no hay condenados. Que eso es lo importante y que este proyecto no aborda. Presidente, yo voy a votar en contra. En contra, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. ¿Se escucha o no? Parece que me eché el micrófono. Gracias, presidente. Sí, a ver, claramente esta no es la reforma más importante al Código Penal que se puede realizar. Creo que es mucho más relevante y es una lástima que no podamos estar todos presenciando porque hay una sesión en paralelo en la sala de un tema que sí es relevante, que esta comisión ha trabajado por 2 años y que todos los que estamos acá somos autores del proyecto, incluyendo el propio diputado Soto, usted, presidente, el diputado Mellado, el diputado Cruzcoque, el diputado Fonsalía, que una nueva legislación en materia de delito económico. Que un proyecto además que hemos trabajado con destacados profesores de Derecho Penal, escuchando al Ministerio Público. Pero bueno, uno tiene la obligación de pronunciarse respecto de los proyectos en su mérito. Yo creo que lo más relevante de este proyecto es lo que dice relación con la trazabilidad de la fiscalización del robo de madera. O sea, todo lo que vamos a ver en los artículos 9 y siguientes del comparado, ¿no? La obligación de fiscalizar que todos los vehículos cuenten con las respectivas guías de despacho electrónicas, porque eso yo creo que es el mayor aporte a la discusión de este debate, ¿ah? Porque eso sí es una innovación que ayuda a su fiscalización y que tiene probablemente en la mira y como antecedente y como precedente reciente lo que hicimos en materia de abigeato, que efectivamente para los pequeños ganaderos es un tremendo dolor de cabeza y sigue siendo. Ahora, yo creo que al no aumentar la pena, sino que establecer una especificación, yo creo que este artículo igual se puede aprobar. Porque finalmente, claro, toma como modelo el abigeato. Uno siempre piensa, cuando ve los titulares de este proyecto, en las grandes empresas forestales, pero también hay que pensar en pequeños agricultores, pequeños productores de madera, que además el poder tener retornos para un agricultor que explota madera, en el tiempo tienen que pasar muchos años, y el robo de madera es una situación que para los pequeños productores les afecta sustancialmente. Los que trabajamos con comités de vivienda, presidente, hemos visto cómo el aumento del precio de la madera en las empresas proveedoras de madera a las empresas constructoras ha aumentado notablemente de precio, a grado tal de hacer inviable muchos proyectos de construcción de viviendas sociales. Y esto tiene mucho que ver con el aumento del precio de madera en el mercado negro, vinculado también a la situación del robo de madera. Entonces a veces uno piensa, evalúa los proyectos en abstracto y tiene que evaluarlos también en concreto. El aumento del precio de la madera tiene que ver con el aumento de costos de la construcción, ya sea del arreglo de las viviendas que tienen que enfrentar muchos chilenos o que han podido enfrentar muchos chilenos, por ejemplo, gracias a los retiros del 10%, pero tiene que ver también con la viabilidad de proyectos de construcción de viviendas sociales. Nosotros ayer, como bancada de la Democracia Cristiana, presidente, enviamos un oficio a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue la posible colusión
que se puede producir respecto de empresas proveedoras de materiales de construcción y que inciden en la viabilidad y el financiamiento de los proyectos de viviendas sociales. Y entiendo que otras bancadas lo han hecho también, que la Comisión de Vivienda manifestó. Entonces, yo creo que este es un proyecto que es un aporte en ese sentido. Todo lo que podamos ayudar a fiscalizar que no exista aumento del robo de madera redunda también en que el precio al consumidor final de la madera, los materiales de construcción y de la construcción de viviendas, pero particularmente de viviendas sociales, se pueda evitar, y por eso voy a votar a favor, presidente. Ahí está. Gracias, gracias, señor Walker, a favor. Y ahora vamos a retomar a los diputados que no pudieron votar antes. ¿Presidente? Sí, don Juan Antonio Coloma le tocaría, le vamos a tomar su votación, don Juan Antonio. Bien, gracias, don Juan Antonio. También sí, también está el diputado Diego Ibáñez. Sí, en contra, secretario. En contra de don Diego Ibáñez. Veamos qué más nos faltaba. Diputado Fuenzalida, sí, diputado Fuenzalida. Sí. Diputado Coscoque, perdón. No, a ver, presidente, a mí me cuesta entender las razones para votar algo en contra que perfeccionan en alguna medida delitos que se están equiparando a otros delitos que nosotros hemos ido también perfeccionando, ya sea en mejorar la redacción del tipo penal. Acá este proyecto, qué sé yo, lo han visto también fiscales, el hecho de que nosotros cambiemos, qué sé yo, troncos o trozas de madera, porque permite también especificar cuando se está investigando, ¿verdad? Hay otros elementos que son bien importantes y que dicen relación, por ejemplo, con la emisión de documentos falsos, ¿verdad? Para señalar que eventualmente hay, qué sé yo, esa una transacción legítima, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que eventualmente falsifican este tipo de documentos, y no solamente para grandes productores, aquí lo dijo bien el diputado Boca, sino para pequeños productores. Y hay tráfico también ilícito de madera, y hay financiamiento a través de la venta de madera, a través del tráfico ilícito, a organizaciones también delictuales, y eso lo sabemos. Entonces, yo lo que no logro comprender es por qué negarse a tratar de perfeccionarlo, aunque en la práctica pueda no resultar una solución general mayor, sino que va a permitir investigar mejor. Eso es lo que no, y más encima, a solicitud precisamente de personas que están siendo afectadas directamente por esto, ¿verdad? Hemos visto cuál es la situación de la Araucanía, y es bastante transversal también, y esto se ha discutido en otras ocasiones. Entonces, yo entiendo que esto pueda no llegar a ser la solución probablemente ideal, y obviamente que hay que hacer esfuerzos para tratar de, qué sé yo, de pesquisar mejor, de que la policía haga un mejor trabajo, pero también de que los fiscales puedan investigar mejor, y ojalá podamos tener resultados judiciales y condenas el día de mañana. Pero para eso necesitamos ir perfeccionando los instrumentos. Entonces me cuesta entender por qué algunos se niegan. Por último, algunos podrían decir, mire, me abstengo, puedo no creer que esta es la mejor solución, pero comenzar a votar cosas que pueden significar al menos un pequeño avance en soluciones, a mí me parece extraño. Y por eso yo voy a votar a favor. Gracias. Gracias, secretario. Sí, yo también voy a votar a favor, y no tampoco me explico por qué nuestra legislación penal protege, por ejemplo, al ganado y establece un delito específico que es el abigeato, justamente porque son leyes que tienen una protección especial con la actividad agrícola. Y claro, el mundo forestal es posterior al mundo ganadero, sí, eso es una realidad. En nuestro país empezó el desarrollo forestal en la década de los 80. Entonces se fue masificando, y hoy día somos un país que tiene una explotación importante a nivel mundial en el tema de la madera, del mediano, el pequeño y el gran productor. Entonces, claramente, nosotros tenemos que pensar y adaptando nuestra legislación a las necesidades. Quizás hace 20 años atrás nadie se le había ocurrido proteger la madera con un tratamiento especial, pero hoy día sí, y posiblemente el día de mañana sea otra actividad, no lo sabemos. Pero esto está en la lógica del abigeato, que finalmente son normas especiales para proteger el ganado, que no se produzca finalmente el delito en el lugar donde
está el ganado o se traslada el ganado, y por eso tiene una serie de herramientas el Código Penal de sancionar de manera específica, de establecer normas respecto del traslado del ganado, y eso le permite también a las policías poder hacer control, pero tiene que estar en la norma. Y nosotros estamos emulando eso al tema de la madera, y sabemos perfectamente que hay bandas dedicadas a el robo de madera. O sea, negar eso no es las noticias nomás, po. Ahora, si alguno de ustedes no ve las noticias y no ve que está lleno de bandas robando madera, que queman los camiones, que le ponen que han muerto personas que trabajan en el rubro y que son transportistas, terceros, incluso ni siquiera que son productores, sino que trasladan la madera y se ven afectados como víctimas. Está bien, si alguien no ve las noticias, yo le pido que las vean, y van a ver estas noticias constantemente. Nosotros lo que estamos haciendo es hacernos cargo de una realidad. No estamos persiguiendo a nadie en especial. Lo único que le estamos diciendo, mire, nosotros queremos que exista un tratamiento penal específico para esto. Eso le va a dar posibilidades de control en la ruta a las autoridades fiscalizadoras, y por otro lado los fiscales van a tener también más posibilidades de dar con estas bandas, desarticularlas, y finalmente que se haga justicia, porque hoy día se producen estos delitos y no hay ningún detenido y no hay ningún condenado. Yo tengo la esperanza de que esto pueda haber algún condenado, pero por lo menos haya mayor fiscalización con las próximas normas que vamos votando. Así que yo voto a favor, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Reiterar lo que dije en un comienzo. Yo no creo que la creación de nuevas figuras penales específicas para una figura general ya reglamentada sirva para poder detener estos niveles de delincuencia. Y claro, yo veo las noticias, yo vivo en el sur de Chile y vivo en la región de Los Ríos y tengo mucha gente que trabaja en esto. De hecho, le solicité también especialmente al Ministerio del Interior que pudiera contactarse con los pequeños productores de madera de Los Ríos. Y el tema no va por la creación de nuevas figuras penales. Y aquí no estamos discutiendo respecto a entregarle o no, o estar preocupado o no de lo que hoy día está sucediendo en particular en el sur de Chile. Yo creo que el tema va por lo segundo que señala el diputado Fuenzalía, que no se hace cargo de este artículo en particular. Y sí se hace cargo más adelante, y creo que adelante ahí vienen algunas normas que son interesantes, sobre todo en el ámbito de fiscalización y las modificaciones que se le quiere hacer al decreto con fuerza de ley número 1568, que establece normas sobre actividad apícola y sanciona la explotación ilegal de madera. Yo creo que por ahí vienen algunas cosas interesantes, y además también vienen algunas interesantes cosas respecto a la facultad que se le entrega al Ministerio Público sobre la persecución penal. Ese es el tema que deberíamos abordar, insisto. Si seguimos con el proceso de creación de ilícitos penales, especificando a tal punto que después, ¿sabes qué? Entre las trozas y los troncos no cabe la madera elaborada, vamos a tener que crear una figura especial entonces para madera elaborada. O como estamos discutiendo en la Comisión de Energía en los días miércoles, la venta de leña, como no cabe en la leña de metro, vamos a tener que establecer yo creo que la exigencia, y esta norma en particular no sirve a lo que hoy día se busca, así que yo voy a rechazar. Patricio no tiene activado su micrófono, gracias. Ahí sí, el otro no me funcionaba. Señor presidente, entonces, en contra. Señor presidente, tenemos registrados 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Pasamos a la indicación siguiente. Gracias, señor presidente. Tenemos el artículo 448 octes del proyecto, que tiene una indicación del señor Jorge Alessandri. El 448 octes dice: se castigará como autor de sustracción de madera aquel en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera cuando no pueda justificar su adquisición o legítima tenencia, y del mismo modo al que sea habido en predio ajeno en faenas destinadas a la tala de árboles. La indicación, agrega un inciso segundo, dice: asimismo será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo quien falsifique o maliciosamente haga uso de certificados falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera de manera ilícita. Ofrezco la palabra sobre este punto, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Como mencionaba el diputado Soto antes, creo, el tema de las guías de despacho evidentemente es muy importante,
Y hasta poco tiempo en nuestro país las guías de despacho eran a mano y el fiscalizador cuando detenía a la camioneta o al camión podía verla, pero no tenía cómo cotejarla. No estaba en línea con impuestos internos para ver si esa razón social tenía tantas guías de despacho timbradas. No estaba en línea tampoco con el fabricante o el dueño de la madera para ver en qué número de guía de despacho iba. Por lo tanto, nosotros tenemos que tender hacia eso, tender hacia un sistema de código QR donde el carabinero o el fiscalizador tenga un lector y esa lectura del código QR le diga de qué aserradero salió, con cuánta madera salió, cuál es la razón social, cuál es el destino. Pero mientras no tengamos eso, creo que es importante dar la señal de que falsificar una orden de compra, una guía de despacho, un documento, es de la máxima gravedad. Porque en realidad hasta hoy la detención de un camión que mostraba 2 o 3 papeles era solamente un acto con la mejor voluntad, pero el fiscalizador no tenía contra qué cotejar, tampoco tomaba apuntes, tampoco le tomaba una foto. Y si usted no tiene contra qué cotejar una guía de despacho, una factura, una orden de compra, el control tiene poca utilidad. Por tanto, creo que hay que tender a la tecnología y por mientras sancionar todo lo que sea falsificación de estos documentos. Gracias, presidente. Diputado Mellado. Sí, reforzando lo que dice el diputado Alessandri, su indicación está en completa consonancia con la indicación del artículo 9 quinques que lo vamos a votar sobre la guía de despacho electrónica que incorpora en la página 11 del comparado, ¿cierto? La validación, lo que él dice. Por lo tanto, la persona que falsifica va a ser sancionada con lo que el diputado Alessandri coloca, dado de que se le está dando más atribuciones a Carabineros y a CONAF para ver y controlar las guías de despacho de manera electrónica. Creo que eso es un gran adelanto y ambas indicaciones, tanto la del diputado Alessandri, que aprobaríamos ahora, tanto la del Ejecutivo, el artículo 9, en la página 11, creo que están en relación, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo aquí tengo un tema. Al tiro, ¿quién me está pidiendo la palabra? Juan Antonio. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Ya solamente quiero hacer un punto y me gustaría ver si es que el Ejecutivo sabe. Hoy día en Chile se sanciona la falsificación o uso malicioso de certificados falsos, porque eso es falsificación documental, ¿ya? Y eso está penado, está sancionado. Yo creo que reiterar o sea, primero me gustaría saber si es que le estamos bajando la pena al delito específico o no, porque no tengo la norma, estaba buscando la norma recién respecto a esto, y me gustaría saber si el Ejecutivo tiene noción respecto a esta indicación, si es que efectivamente estamos bajando, porque si es que estamos bajando la penalidad a un delito ya existente, insisto, estos son delitos ya existentes, ¿ya? Creo que no correspondería hacerlo. ¿Don Juan Ignacio? Presidente, sí. Por su intermedio, presidente de la comisión, y respondiendo su pregunta, no hay que olvidar que la guía de despacho, que es, como bien señalaba el diputado Mellado, el instrumento, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo ha propuesto como instrumento de trazabilidad de la madera y que además, bueno, como vamos a ver en su momento, es requisito indispensable para poder trasladar troncos o trozas, etcétera. Es un documento tributario y está regulado y se rige por la normativa tributaria. En ese sentido, presidente, y como nosotros, bueno, usted muy bien señaló, ¿no es cierto?, nosotros recogimos su llamado y nos contactamos con algunos productores de su región que además nos hicieron ver la importancia de este proyecto. Era justamente de que la emisión de la guía de despacho, hoy día, en la medida en que ella sea electrónica, es simplemente un procedimiento computacional que se hace, digamos, en las oficinas de la empresa respectiva, o de la barraca, del aserradero, ¿no?, del predio forestal, y que después simplemente es verificable a través de un código o folio, como dice usted, un código QR, digamos que eso ya se está implementando hoy día. De manera que, si bien
la indicación que plantea el diputado Alessandri, efectivamente, hoy día el Código Penal tiene delitos, ¿no es cierto?, de falsificación de instrumentos privados, instrumentos públicos, etcétera. Pero quisiera yo, respecto de ella, poner un tema práctico sobre la mesa. Hoy día, para emitir una guía de despacho no se necesita un certificado. Se necesita simplemente, en la medida en que esta guía sea electrónica, y por eso nosotros hemos preferido este instrumento, que además hemos ¿no es cierto?, conversado con algunos productores que en principio no es un obstáculo para ellos realizarla. En la medida en que la guía es electrónica, como digo, presidente, no se necesita emitir certificados o algún otro documento antecedente, toda vez que se hace en línea a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Por lo cual, presidente, nosotros en algún minuto también exploramos la opción de una indicación de este tenor antes de decantar por la guía electrónica, cuando había algún formulario o algún papel, ¿no?, algún documento impreso que requería algún antecedente, pero dado al menos, presidente, que desde nuestra perspectiva lo más eficiente es implementar la guía de despacho electrónica, si bien creemos que esto podría ser como alguna norma residual importante, en lo concreto no hay un certificado que permita falsificar la guía de despacho porque, como señalé, es un documento electrónico que se obtiene a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Presidente, una pregunta cortita. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Diputado Alessandri. Y por su intermedio, presidente, preguntarle al asesor de Interior si él cree que los documentos electrónicos no son falsificables. Yo creo que son igualmente falsificables. Y lo hemos visto con comisaría virtual, lo hemos visto a propósito de la pandemia con todos los certificados electrónicos que se usan. También hay falsificación con códigos QR falsificados. Si lo importante acá es que el fiscalizador pueda cotejar ese documento. El hecho de ser digital no evita que lo falsifiquen. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri, pero ojo que en eso tomo lo que dice don Juan Ignacio. A todo esto, los productores de madera de mi región lo que quieren es que haya mayor fiscalización y mayores facultades para el Ministerio Público para que efectivamente exista condena, pero no importa. Lo que sucede respecto a esta indicación en particular es que se va a sancionar con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo quien falsifique o maliciosamente haga uso de certificados falsos para obtener guías o formularios con mira a trasladar. No estamos sancionando el uso ni del código QR ni la guía de despacho, estamos sancionando a aquel que utilice certificados, que es un antecedente. Y eso claramente es un delito. En eso yo comparto la posición del subsecretario, o sea, del asesor del Ministerio del Interior. Juan Ignacio. Presidente, muchas gracias por su ascenso, presidente. Sí, presidente, efectivamente, usted tiene toda la razón. La propuesta del diputado Alessandri está orientada a un antecedente. Y el único antecedente que podría ocurrir en la medida en que la guía de despacho fuese electrónica es que la información tributaria que el contribuyente entregó al Servicio de Impuestos Internos sea falsa. De manera que pero esto, presidente, y creo que esta discusión puede tener también una repercusión en la discusión futura, cuando entremos al fondo de las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Esto, y quiero ser muy claro, en el entendido que la guía de despacho sea electrónica. Si con posterioridad, presidente, la Comisión decidiera, ¿no es cierto?, legítimamente, adoptar otra forma de establecer el sistema de trazabilidad, bueno, evidentemente la indicación del diputado Alessandri podría tener un sentido absolutamente correcto. Pero quiero hacer presente a la Comisión que esto puede tener también una incidencia en la discusión posterior, porque estamos asumiendo, o al menos lo que le estoy yo señalando, asume que hay una guía electrónica. Si el documento fuese, por ejemplo, una guía de libre tránsito, evidentemente esta indicación tendría un sentido, presidente, pero hacer también presente que, bueno, primero que estoy de acuerdo con usted, presidente, en el sentido de que esto apunta al antecedente de un documento, ¿no es cierto?, en la medida en que ese documento sea electrónico, el documento antecedente es la información tributaria que se rige por las reglas tributarias, pero si posteriormente la Comisión decidiera otro elemento, bueno,
probablemente esta indicación tendría también un cierto asidero. Muchas gracias, ha quedado clara la discusión, lo someto a votación. Señor presidente, corresponde en primer término, dado que se trata de una disposición que tiene del proyecto que tiene indicación, votar la indicación del señor Alessandri. En la página 2. Sí, la página 2 está la indicación. Sí. Y acto seguido se votará el artículo. Comenzaríamos entonces con la indicación de don Jorge Alessandri, que está en la página 2 del comparado. Página 2 del comparado, ya. Señora Carol Cariola, por favor. En contra. En contra, señora Carol Cariola. Don Juan Antonio. Don Luciano Cruz. A favor. Don Juan Antonio, a favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. Bueno, acá hay una innovación que me parece muy interesante y que yo creo que efectivamente, a diferencia de lo que ocurría eventualmente con las críticas que tenía la primera indicación, acá se crea efectivamente un delito nuevo que castiga a los falsificadores y precisamente busca, ojalá, dotar a las policías, a los investigadores, ¿verdad?, con, qué sé yo, algunas pruebas que permitan investigar mejor. Hay que votar a favor de todas maneras y me gustaría también que ojalá se pudiera fundamentar el por qué se está votando en contra, precisamente si lo que se busca es tener justamente el instrumento que acredite de que la transacción de manera fue real y verdadera. Entonces, me parece que también quienes votan en contra debieran fundar un poquito el por qué, si esto permite mejor investigar, permite ojalá tener resultados. La verdad que todavía no me cabe en la cabeza por qué se está votando un instrumento como este en contra. Gracias, señor secretario. Entonces, don Luciano, a favor. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Indicación, señor Alessandri. ¿La dejamos, doña Camila, para más adelante? Disculpe, a favor. A favor. Gracias, señora Camila. Gracias. A favor. Don Gonzalo Fuenzalía. Bueno, yo creo que esta indicación es clave, porque lo que hablábamos recién en la votación anterior era que no solamente hay que perseguir, sino que también hay que prevenir. O sea, prevenir justamente a las bandas que roban o hurtan la madera y que la trasladan sin ningún tipo de guías de despacho, porque finalmente lo hacen dentro de la ilegalidad, porque está fomentada esa ilegalidad. Hoy día, al establecer, obviamente, sanciones a quienes falsifiquen y usen maliciosamente certificados o guías, que finalmente lo que la policía o fiscalizadores puedan detener un camión y pedirle sus guías de despacho, y al no tener la guía de despacho o tener falsificadas esas guías de despacho, puedan inmediatamente prevenir esos delitos. Esto justamente previo a la persecución, sino que es la prevención, es una norma preventiva. Y que al igual que la Vigiato, que años atrás se modificó, le dio estas facultades a los fiscalizadores para evitar el traslado de animales que se hacían en los campos, y no había ningún mecanismo para fiscalizarlo. Si los diputados que no son de zonas rurales, les quiero contar que en el campo, finalmente, los caminos rurales, que no son caminos asfaltados, la gran mayoría, está lleno de caminos rurales, lleno, que son servidumbres que se fueron transformando en caminos. Entonces la fiscalización es súper difícil. O sea, existen numerosas rutas dentro del campo para salir. Cuando yo robo en un predio, tengo numerosas formas de salir. Aquí no hay una sola, esto no es una carretera, está lleno de caminos rurales. Entonces, lo que nosotros, y por eso que estas normas buscan adaptarse a esa realidad, es decir, mire, vamos a tener puntos de fiscalización, porque finalmente podemos evitar estos delitos justamente cuando se corre la voz que se están fiscalizando, se están pidiendo guías y no tenemos esos instrumentos, por lo cual corremos el riesgo que nos pillen. Entonces, eso es lo que busca esto, en una realidad rural, que claramente hay que conocerla, pero bueno, los que la conocemos sabemos que esta norma va a ser súper útil, igual como lo es, emulando lo que es, o sea, homologando, perdón, lo que es el tratamiento que tiene la Vigiato en nuestro Código Penal. Así que, totalmente a favor. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez, por favor.
Sí, secretario. No, mi voto es en contra. En contra, don Diego Galli. Perfecto. Don Gil está variada. Don Miguel Mellado, por favor. Secretario, bueno, esta indicación es súper importante porque va en consonancia y conversa con lo que viene más adelante, con el artículo 9 bis, 9 ter, 9 cuarto y 9 quin, que es nuevo, que incorpora el Ejecutivo, porque es la forma en que pueden ellos conversar. Por lo tanto, es importante poder aprobar esta indicación. Mi voto a favor. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Señor secretario, mire, yo voy a fundamentar mi votación. Atención a la petición que hizo el diputado Luciano Cruzcoque. Aquí se quiere establecer un nuevo delito que castiga con penas de hasta 3 años a los que falsifiquen o maliciosamente hagan uso de certificados falsos para obtener guías de despacho o formularios con mira a trasladar o comercializar madera de manera ilícita. Es decir, es no portar o falsificar o usar maliciosamente certificados para guías de despacho y facturas. Yo quiero advertirle a los parlamentarios que han fundamentado anteriormente que esta obligación, que es de todo contribuyente, de toda persona que traslada bienes por las carreteras, existe hace más de 40 años. Es más, en la ruta hay muchos lugares donde hay un control obligatorio de la factura, la guía de despacho de los camiones. Es algo que funciona regularmente, que tiene tipos penales bien definidos en el artículo 97 del Código Tributario y penas altísimas. Si el problema no es ese, que tengan o no tengan factura los que roban madera, sino que no los descubren, porque utilizan caminos interiores, caminos de tierra, donde no hay fiscalización. Entonces, de nada sirve repetir esta norma que está en el artículo 97 del Código Tributario, que castiga a los que no lleven la factura de despacho o utilicen información falsa, si nunca los descubren. Por eso yo insisto, esta es una solución falsa a un problema verdadero. Y por eso yo voto en contra, presidente. En contra, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. Gracias, presidente. Sí, la intervención del Ejecutivo a mí me hizo dudar un poco de la efectividad de la propuesta del diputado Jorge Alessandri. Pero efectivamente yo creo que puede ser un aporte en la prevención, porque efectivamente tanto daño genera la guía de despacho falsificada como los antecedentes que se pueden falsificar a su vez con el objeto de poder obtenerlo. Además estamos hablando de una pena de presidio menor en su grado medio máximo. O sea, claramente esto no es pena de presidio efectivo y más bien lo asimilo a una medida de prevención que creo que puede constituir un aporte, por eso voy finalmente a votar a favor. A favor, don Matías Walker. Y, señor presidente. Rechazo. Señor presidente en contra. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor. 4 votos en contra. 7-4-0, señor presidente. Aprobada la indicación. El artículo 448 octis del proyecto, señor presidente, sobre el cual recaía la indicación. ¿En votación? 444. El 444 octis sobre el cual recae la 448 octis de la misma página 1 y 2 sobre el cual recae la indicación. Sí, el artículo original del proyecto. Sí. Octes. Está en la página 1. Sí, ya. Señora Carol Cariola, por favor. Señora Carol Cariola. No está. Ya. Don Juan Antonio Coloma, por favor. Sí, presidente, quiero brevemente argumentar mi voto. Cuando empezamos a discutir el proyecto de robo de madera, yo honestamente jamás me imaginé
que íbamos a tener al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Socialista, votando en contra de un tema que, como ellos mismos dijeron en su argumentación, es un problema real. Cuando uno logra conversar, yo estuve en reuniones a través de la ley del lobby, por ejemplo, con pequeños y microproductores de madera de Constitución y de la región del Maule, lo que ellos transmitían es la desesperación de entender que hay un problema real del que nadie se hace cargo. Y cuando por fin empezamos a tramitar reformas que endurecen las penas, lo rechazan. Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que se rechaza, al final lo que estamos rechazando no es solamente el problema del robo de madera, no es solamente la ilegalidad o la precariedad con la que viven muchas personas, no es solamente algo que termina influyendo en el valor del costo de la madera, que tal como lo decía, por ejemplo, el diputado Boca, que tengo entendido, reclamaba respecto del valor de la madera, sino que aquí hay un problema social gigantesco que hemos visto cómo en completa impunidad los sectores o algunos de los sectores violentos de nuestra sociedad actúan en materia del robo de madera. Yo llamo, honestamente, yo no había querido intervenir porque no me imaginé que íbamos a terminar en esto, a la reflexión sobre qué es lo que estamos votando y cuál es el objetivo final de esta votación. El objetivo es sancionar a quienes han hecho del robo de madera, sobre todo en los últimos años, un hecho dramático. Se ha multiplicado por 10 en los últimos 4 o 5 años el motivo o los perjuicios para los productores de madera. Yo, presidente, hago un llamado a ojalá poder rectificar lo que hemos estado viendo, a poder desde ya empezar a aprobar esta norma, porque también es importante que se entienda como una norma que busca o a través de la cual logramos tener ciertos consensos y no se vea como un tema político. Yo no solamente voto a favor, sino que además lo que hago es hacer un llamado, ojalá, a la reflexión de quienes, incluso sin argumentar, han estado votando en contra de presidente, se escucha demasiado fuerte la conversación. Y, presidente, Por favor, el diputado Coloma hizo un punto que me parece también importante. Por favor, cuando alguien esté interviniendo, el respeto para la intervención. Gracias, presidente. Yo, además de votar a favor, hago un llamado, ojalá, a la reflexión a quienes han estado votando en contra de este proyecto, entender que lo que se está jugando no es solamente un delito o el aumento de una pena, sino que es terminar con un negocio ilícito que tanto daño le ha hecho a la región de la Araucanía, crecientemente a la región del Biobío, especialmente a la provincia de Arauco, y que hoy día además lo están sufriendo incluso en las regiones de O'Higgins y del Maule. Así que voto a favor y hago un llamado también a la reflexión para terminar con esta... No voy a decir lo que estoy pensando. A favor. Sí, presidente, acá claramente está una materia complementaria también con la que acabamos de votar. Acá aquella persona que no pueda justificar la tenencia de, qué sé yo, troncos, trozas, etcétera, ¿verdad?, tiene también que ser sancionado. Me parece que de toda lógica votarlo a favor. Gracias. Querido, el audio, por favor, que no sabemos qué Señora sucede. Camila Flores, por favor. A favor. A favor, señora Camila. Don Gonzalo Fuenzalida. Gracias, secretario. Yo voy a votar a favor, pero quisiera hacerme cargo de lo que señalaba el diputado Soto en el artículo anterior, para ser rigurosos, que el artículo 97 del Código Tributario lo que establece justamente la evasión, son normas que buscan sancionar la evasión del IVA. Y lo que aprobamos nosotros fue el falsificar documentos para el traslado de animales. Tenía otra lógica. Por eso no es comparable con el artículo 97. Hoy día las normas del artículo 97 del Código Tributario lo que están buscando es que las personas que falsifiquen instrumentos o hagan declaraciones maliciosas, hay como un numeral gigante, en la lógica de alterar las declaraciones de IVA. Aquí no es la lógica de la declaración del IVA, sino que es a quien traslada madera con documento fraudulento, por lo cual no tiene, para que quede en acta, no tiene ninguna relación con el artículo 97 del Código Tributario. Mal ejemplo. Voto a favor, presidente. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez. En contra, don Diego Ibáñez. Don Miguel Mellado. Secretario, aquí hay un punto muy importante, sobre todo al final de esta indicación, donde habla que al que sea habido en predio ajeno
o sea, usurpando un predio, ¿ya? En faenas destinadas a talar árboles, que es algo muy común que se produce, ¿cierto? A ciertos horarios donde no se encuentra nadie en los predios, porque no son poblaciones, no son lugares habitados, digamos. Por lo tanto, es muy importante poder aprobarla, presidente, mi voto a favor. A favor, señor Miguel Mellado. Don René Zafirio. Absolutamente en contra, señor secretario. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Señor secretario, mire, aquí han dicho que esta norma es una especie de delito de receptación. Y efectivamente la receptación es un delito que ya existe y esta norma que se quiere introducir también existe. El delito de receptación está en el artículo 456 bis A del Código Penal y yo quisiera que los que han promovido esta indicación lo escucharan y se dieran cuenta cómo es perfectamente aplicable a la receptación de robo de madera. Dice el artículo 456 bis A vigente: el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas, especies robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470. Y agrega: el que las transporte, las compre, las venda, las transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya se hubiese dispuesto de ella, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de su grado y multa, Presidente, estamos legislando, ofreciendo soluciones que ya están vigentes en la ley. Yo no sé si esto tiene mucho sentido, y además con una pena superior, porque aquí en esta redacción de la receptación de madera, que tiene muchos defectos de su redacción, se establece que la pena es de presidio medio a máximo, que es superior a la receptación de otra clase de bienes. Es decir, si a alguien lo castigan por receptación de un auto robado, por ejemplo, o de enseres de una casa, va a tener una pena menor que el que le roban, que lo pillan en las mismas circunstancias con madera. Yo creo que hay una inconsistencia en esto muy grande, presidente, y yo voto en contra. En contra, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. Gracias, presidente. Voto a favor. A favor, don Matías Walker. Señor presidente. Yo quiero aclarar algo que dijo el diputado Coloma. El diputado Coloma dijo: no entiendo el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio. No, dijo el Partido Socialista, Frente Amplio, el Partido Comunista estén rechazando este proyecto que endurece penas. Primero contarle al diputado Alessandro, o sea, al diputado Coloma, que no se están endureciendo ninguna pena. Parece que está viendo efectivamente otro proyecto. Lo que se está haciendo aquí es individualizar una figura especial en el marco general del delito de robo y hurto, aplicándole las mismas penas del robo y el hurto a este tipo de figuras, ¿ya? Lo que corresponde, y lo que hemos dicho, escuchando también a los productores de madera de mi región, a los cuales, insisto, también estuve reunido con ellos, lo que tenemos que hacer es mejorar la persecución penal y las funciones investigativas que sean idóneas para este tipo de ilícito. Y en eso vamos a estar, yo creo que más de acuerdo. Pero solamente por claridad, aquí no estamos estableciendo ni endureciendo ninguna pena. En contra. Gracias, señor presidente. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 0. 6, 4, 0, señor presidente. Aprobado. Aprobado. ¿Pasamos a lo siguiente? Siguiente artículo del proyecto, señor presidente, está en la página 2, es el artículo 448 nonis. Dice: el porte de herramientas o utensilios comúnmente empleados para la tala de árboles por quien no diere descargo suficiente de su tenencia, se castigará con presidio menor en su grado mínimo o multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Me gustaría que se pudiera explicar, porque ¿qué se entiende por porte de qué tipo de herramientas o utensilios son los empleados para tala de bosque? Aquella persona que utiliza
estas máquinas para... Presidente, me gustaría que se pudiera explicar. Sí, sí. Porque es muy general. Normalmente, lo más básico están motosierras, los hacheros, la gente que corta las ramas, digamos, para sacar el trozo, pero normalmente la motosierra, porque no, algunos andan incluso con skidder, con tractores, ¿cierto? En distintos lugares que son más producidos, con camiones, autocargantes, incluso otros, pero los utensilios y las herramientas, lo más básico, son las motosierras, ¿cierto? Aquellos bidones para la encina de las motosierras, para las hachas, para cortar las ramas, para poder tener el tronco, etcétera. Esos son los utensilios normalmente que se utilizan, presidente. Entonces, a veces hay cuadrillas que entran, ¿cierto?, furtivamente a determinados predios, ¿cierto?, y empiezan a cortar la madera, a apilarla en ciertos lugares para después llegar el camión autocargante y poder sacarla. Muchas gracias, diputado Walker. Presidente, acá yo tengo una duda a los autores del proyecto y quizás algún diputado o diputada como el diputado Mellado, que ha estado muy atento al desarrollo de este proyecto, me la puede aclarar. Pero, a ver, si cualquier persona es sorprendido portando una herramienta, ya, por ejemplo, una motosierra, cualquier persona en todo el territorio nacional, porque siempre hay que pensar que las leyes son generales, abstractas y permanentes. Está en su casa, una parcela, portando cualquier elemento que puede servir para la tala de árboles. ¿Significa este proyecto que puede llegar cualquier fiscalizador, por ejemplo, de carabineros, la policía de investigaciones, y la persona tiene que ir a buscar en qué lugar de su casa, de su parcela, dejó la boleta, la factura de la ferretería donde compró el utensilio para talar árboles? O sea, a mí me da la impresión que falta hacer una distinción en este artículo, al menos distinguiendo cuando la persona está en su propio predio de cuando está portando utensilios para la tala de árboles en un predio ajeno. Si por su intermedio el diputado Mellado sería tan amable de aclararme esta duda que me surge por de pronto. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado Mellado. Sí, la verdad, presidente, que esto en el proyecto va concatenado de acuerdo a los artículos que acabamos de aprobar un artículo que es prioritario para este otro artículo, porque el artículo que aprobamos es el que sea habido en predio ajeno, en faena destinada a tal árbol. O sea, sin haber aprobado este otro artículo, el 448 no vuela, digamos, vuela solo, pero no volaría solo si no hubiéramos aprobado el 448 octis. Al aprobar el 448 octis, donde habla y al que sea habido en predio ajeno, inmediatamente le da pie al 448 nonis, ¿cierto?, para poder hacerlo. ¿Sabe qué? Sí, Mire, diputado Walker. Sí, presidente, ¿sabe qué? Lo que abunda no daña y son artículos distintos. Entonces, imagínese usted el carabinero que en cualquier lugar del territorio nacional, ahí veo a nuestro flamante subsecretario levantando la mano afanosamente, estoy seguro que nos va a podrá entregar más elementos, pero yo sugiero a los autores al menos hacer esa distinción o volver a repetirla, que hay que acreditar en la medida que usted sea, no sé si la palabra es sorprendido, pero se encuentra en la situación de estar portando elementos para la tala de árboles en un predio distinto al predio de su propiedad o donde labora habitualmente. Pues, imagínate los trabajadores agrícolas, cualquier fiscalización tenga que acreditar, no sabe que este instrumento, herramientas para la tala de árboles
es del dueño del campo donde yo trabajo, un familiar, hay empresas agrícolas, la agricultura familiar campesina que trabajan los familiares. Entonces, me genera enormes dudas este artículo, con todo el sentido que le veo a legislar. Pero quizás ahí el Ejecutivo nos pueda aclarar esta duda, por favor. Muchas gracias, diputado Walker. No solamente en otro predio, usted puede andar en la calle, en cualquier ciudad del sur de Chile, que andan con una máquina como esta y tiene que dar cuenta y puede ser detenido. No, porque dice que el porte de herramientas o utensilios comúnmente empleados para la tala de árboles, ¿por qué no diere descargo suficiente de su tenencia? ¿Ya? Diputado Fuenzalía, después le vamos a dar la palabra a don Juan Ignacio. Sí, yo respaldo este proyecto, pero creo que acá falta un poquito más de precisión, porque si uno lee lo que aprobamos recién, se castiga aquel que se encontraba con trozos de madera, tronco, o sea, evidencia de lo hurtado o robado. Y también pusimos que aquel que se encuentra en predio ajeno en momentos o sea, en lugares de faena, o sea, no está en cualquier predio, está en un predio de faena. Yo entiendo que esto podría estar en la medida que también, como elemento que fortalezca el artículo anterior aprobado, es cuando la persona, aparte de estar en ese predio ajeno, en lugares de faena, obviamente esté con herramientas y utensilios para producir el robo y hurto. Entonces, ahí me hace más razón, pero claramente el solo porte, nadie anda con una motosierra y anda con la factura o tiene algún certificado de que la motosierra la compró. Entonces, yo creo que puede terminar siendo, en vez del remedio, aumentar la enfermedad en este caso. Entonces, yo creo que habría que precisar, por ejemplo, decir quién había un predio ajeno en faena destinada a la tala de árboles, portar herramientas y utensilios, o sea, en el fondo que agrava obviamente o da certeza respecto de que su intención era justamente hurtar o robar trozos o partes de madera, sería mejor. Porque así como está, yo tampoco soy de la lógica de aprobarlo. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Concuerdo en esta oportunidad con el diputado Fuenzalía, don Gonzalo, porque al final no existe un documento que emita el Estado que uno pueda andar portando cuando anda con un utensilio o máquina usada. Y pasa un poco lo mismo haciendo la comparación con la pandemia. Nos dijeron, cierto, que existía el pase de movilidad cuando usted tenía su ciclo de vacunación completo, y nos dicen que en fase 1, usted con ese pase de movilidad se puede mover por la comuna donde reside, pero ni el pase de movilidad dice la dirección, ni existe en nuestro estado un documento que acredite la dirección. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando legislamos, de que no estemos, cuando dice aquí el artículo, que no diere descargo suficiente de su tenencia. ¿Qué significa descargo suficiente? No existe un padrón de una máquina, como si de un tractor, por ejemplo. No existe un documento que pueda acreditar la propiedad, que pueda acreditar el uso. Entonces yo creo que esto es un complemento a cuando se encuentra además madera y esa madera no tiene guía de despacho, pero el solo artículo 448 me parece que puede ser mejorado, aunque me imagino que el que lo redactó lo hizo con la mejor intención, pero como no existe, se produciría el mismo problema del pase de movilidad, que al final la gente lo ocupa en cualquier comuna y el Estado no tiene cómo fiscalizar dónde es la residencia permanente de esa persona. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Yo insisto, en el sur de Chile, en Valdivia, en La Unión, en Río Bueno, en cualquier comuna, anda gente con hacha paseándose en la calle, porque ofrece sus servicios para picar y trozar leña. Ya, entonces, como está redactada la norma, que es independiente, insisto, no tiene, esta es súper objetiva, esas personas, como no van a poder dar cuenta de su tenencia, ya, ni el fin, y va a quedar a criterio de la autoridad, en la seguridad de que es una norma bastante amplia. Quiero entregarle la palabra al representante del Ministerio del Interior, don Juan Ignacio Gómez. Presidente,
quisiera hacer algunas precisiones importantes al respecto de esto para clarificar quizá aportar a clarificar la discusión. Primero, este artículo 448 nonies no es una novedad en el Código Penal. Actualmente uno puede encontrar una norma equivalente respecto del robo con fuerza en las cosas en el artículo 445 y respecto del abigeato en el artículo 448 cuater, inciso primero. Redactado en términos semejantes. Aquí sí hay que hacer presente que es una novedad la inclusión de una multa. Y quisiera destacar el punto que hacía el diputado Alessandri, porque efectivamente aquí la clave del artículo es la idea de descargo suficiente, ¿no? Estamos hablando de un artículo que tiene una pena de presidio menor mínimo o multa, es decir, 61 a 540 días o una multa, ¿no es cierto?, fijada en 20 a 50 unidades tributarias mensuales, y donde efectivamente la idea central es el descargo suficiente, es decir, aquí se le está señalando a una persona que si estuviese con estos elementos y no pudiese dar una respuesta satisfactoria, una excusa adecuada, ¿no? Alguna clase, ¿no es cierto?, de respuesta muy satisfactoria a la autoridad que lo requiere, efectivamente procedería entonces el delito. Y entonces, y sí, yo creo que eso también es importante precisarlo, como también señaló el diputado Fonsalía, probablemente aquí, tanto como en los otros tipos penales, para ser justo, ¿no?, se le está entregando a la autoridad, digamos, que está llamada al momento en que se encuentran, ¿no es cierto?, los elementos, a juzgar la satisfacción o no de dicho descargo. Por la entidad de la pena muy baja, presidente, uno tendería a pensar que si bien esto ocurre, ¿no?, uno puede encontrar algunos casos en la práctica donde hay detenciones por este motivo, personas que tienen que son detenidas, digamos, por tener ganzúas, alicates o herramientas que uno podría sospechar que dicen relación con la apertura o que podrían facilitar el robo. Sí, presidente, yo creo que hay algún espacio quizás para poder precisar con un grado mayor, ¿no es cierto?, de detención, la idea de cómo regular el descargo suficiente, porque finalmente eso es una cuestión que queda a discreción, ¿no es cierto?, del funcionario probablemente un funcionario policial. Muchas gracias por su intervención. En votación. Bien. No sé si es que el autor del proyecto... Es que estaba esperando que terminaran para hacer la propuesta, digamos, de que porte herramienta o utensilio. Suspendamos la votación de este artículo y dejémoslo para que mejore el texto. ¿Ya? Ya, ok. Pasamos al siguiente. Patricio, querido. No lo Él escucho. tiene, sí. Exacto. Señor presidente, tenemos propuesta del proyecto de ley sobre el artículo 449 del Código Penal, que aparentemente es una modificación por 4 Hay otra más también de 4 bis por 4 ter, número 3. Habría que explicar por qué está de 4 ter. 4 bis y 4 ter. Eso sí, hay dos propuestas, la 2 y la 3 en el mismo sentido, sobre el 449 y 449 bis, en el sentido de la primera, de sustituir en el inciso primero del artículo 449 la expresión 4 bis por 4 ter. Y en la segunda, sustituir en el inciso primero del 449 bis la expresión 4 bis por 4 bis y 4 ter. No sé si el autor del proyecto quiere... Estas son normas adecuatorias respecto a la aplicación de las circunstancias agravantes y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, donde solamente se está incluyendo este artículo recién aprobado. ¿Ya?
Votamos las dos indicaciones, la número 2 y la número 3. 2 y 3. Indicaciones, entonces son del proyecto, sí. 2 y 3, proyecto de las páginas 2 y 3 del comparado. Señora Carol Carriona no se encuentra, ya Carol. Carol no está. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor también. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Número 2 y 3, página 2 y 3 del comparado. Señora Camila. La dejamos para el final a la señora Camila. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. A favor, don Gonzalo Fuensalida. Don Diego Ibáñez. Contra. En contra, don Diego Ibáñez. Señor Mellado. A favor, A secretario. favor, señor Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo, no. Señor Matías Walker. A favor, A presidente. favor, señor Matías Walker. Teníamos pendiente a la diputada señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores, para votar. Señora Camila Flores. Para votar, no, votas. Don En Marcos contra. Silavaca. En contra, señor Marcos Silavaca, presidente de la comisión. Tenemos 5-3-0. Aprobado. Pasamos a la siguiente indicación. Hay una indicación del Ejecutivo, señor presidente, en la página 3 del comparado. Que incide en el artículo 450 del Código Penal. Este artículo establece los delitos a que se refiere al párrafo 2 y el artículo 440 del párrafo 3 de este título se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa. Continúa señalando: la misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los párrafos 3 y 4 de este título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quater. Y acá hay indicaciones del Ejecutivo para los efectos, dice, de intercalar un nuevo numeral 4, pasando el 465 siguiente, pero no, la verdad es que no entiendo acá, que no veo numerales 4 acá. Llevar 450. Sí, A ver. Patricio introduce un nuevo numeral al proyecto de ley, a la propuesta original, en donde hace esta precisión también que dice relación con lo ya previamente aprobado, que es hacer esta precisión Perfecto. Intercala entonces un nuevo numeral 4 al proyecto. Ya. en el proyecto de ley, por eso está así. Intercala un nuevo numeral 4 al proyecto de ley que reemplaza en el inciso segundo del artículo 450 la expresión y 4 por 4, 4 bis y 4 ter. Eso es. Don don Juan Ignacio. Sí. Presidente, este artículo, ¿no es cierto? Esta modificación lo que busca esta modificación, presidente, es incorporar al artículo 450, que ya, ¿no es cierto?, contiene el robo con fuerza y el robo con hurto en las cosas, ¿no es cierto? Nosotros estamos proponiendo incorporar también a esta norma los delitos de abigeato y de sustracción de madera. Eso es, presidente. Ya, muchas gracias, don Juan Ignacio. Ofrezco la palabra sobre este punto. En votación.
Juicio el audio. Don Juan Antonio Coloma, por favor. ¿Me puede dejar para el final, por favor, secretario? Bien, perfecto. La indicación número 2 del Ejecutivo de la página 3 del comparado. Y 4, porque pasa para la 4. Son las adecuaciones que hace el Ejecutivo. Don Luciano Cruzcoque, por favor. A favor. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Muchas gracias, señora Camila. A favor. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor. Don Diego Ibáñez, por favor. En contra. En contra, don Diego Ibáñez. Señor Mellado. A favor. A favor, señor Miguel Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. Gracias, don René. En contra. Don Leonardo Soto. Don Leo no está. Señor Matías Walker. A favor, don Matías. Teníamos pendiente a don Juan Antonio Coloma. A favor, don Juan Antonio. Señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 0. Aprobado. Sí. Quería pedirle a los señores diputados que, atendido que estamos discutiendo en la sala un proyecto de esta comisión, poder suspender la sesión, terminarla en realidad para poder proceder a las discusiones del proyecto que estamos discutiendo en la sala. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Solo un problema, pero solo un breve comentario. Cuando yo argumenté respecto del alza o del cambio de las penalidades, es porque lo que ocurre acá es que cuando se mejora la persecución, necesariamente se puede encarcelar a ciertas personas. Es cuando el diputado Alessandri, en las indicaciones presentadas, también incorpora aumento de pena más adelante. Por lo tanto, votar contra este proyecto es votar contra el alza en las penalidades para el delito del robo de madera. Quiero insistir en esto porque me parece que es un hecho de la máxima complejidad lo que estamos viendo, y reitero que duele que, si quiere, parto por el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista estén votando de esta indicación. No, este proyecto en contra. La verdad es que cuesta entender el verdadero motivo por el cual están rechazando un proyecto de ley como este. Gracias, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.